Eh, Buenas tardes, volvemos aquí, bueno, buenas noches aquí desde España y buenas tardes pues a los que nos veis por Chile y países de Sudamérica. Bueno, estamos aquí de nuevo, ya hacía un mesecito que no hacíamos un directo y hemos vuelto para hablar de la segunda vuelta de las elecciones chilenas. Ya veo aquí que está fuerte el chat. Bueno, ahora intentaremos aquí responder. Si es verdad que hay que puntualizar, hoy estaremos poco tiempo, entre media hora y una hora, que estamos en época de exámenes y al final todo no podemos hacer y hemos dejado aquí un huequito a Politics. Así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy de Kars y Boric. Y bueno, empezamos estos Politics, terminaron X. Vale. Vale, a mí ya se me escucha y a los demás se os debería ya escuchar. Hola, Eh, hola, hola. Es que va el directo con Hola, un poco de buenas, ¿qué retraso, tal? entonces no lo puedo sí. comprobar. Pero bueno. Que dice que vienen del canal de Economic Joe. ¿Lo conocéis vosotros? Maoísta y Clásico. neoliberal, me cago en la puta. Menuda. Perdón, perdón por el de menuda mezcla tan. Que no buscamos enemigos, Raúl. Bueno, sobre el fascismo, ¿qué pensamos? Pues bueno, es una ideología que condenamos totalmente y que aquí en Politics no tiene ningún problema, ningún hueco. Al fascismo que se vaya por otro lado. Aquí fascismo poquito. Eso, vamos, ya sabéis, aquí en Politics somos neutrales, pero no imparciales. Y de fascismo aquí, no. Eh, no cabe. Bueno, pues bienvenidos a todos. ¿Qué tal estáis? Ya he dicho, va a ser un directo no muy largo. Un media hora, una hora, a ver si podemos hablar de todo lo que tenía puesto. Pero bueno, eh, ¿qué tal, Jorge, Oscar, Alberto? Cómo veis estas elecciones? Bueno, yo creo que como coincidiremos, la mayoría pues se ven muy ajustados. O sea, yo no voy a poner la mano en el fuego por la victoria de ningún candidato y más después Va a ser de los justo. apoyos de los que hablaremos. Pero, o sea, sin meter la mano en el fuego, pues sin poner la mano en el fuego, aún así estas elecciones son muy interesantes porque reflejan un poco esas dos almas, las que se han visto en todo este proceso constituyente pues, del apoyo a la nueva constitución o al antiguo régimen. Al antiguo régimen, Sí, el pinochetista. anterior, no. Pinochetista, sí. Exactamente. Correcto. Así que, pues, así lo veo yo. Muy bien. Oscar, Alberto, quien quiera antes. Bueno, hablo yo, sí eso. Pues coincido con lo que dice Jorge, ¿no? También vamos a ver cómo pues un bando de izquierda contra un candidato de izquierdas contra un candidato de ultraderecha. Y vamos a ver también la importancia que pueden tener los abstencionistas, que son muy altos en Chile en estas elecciones, puesto que los primeros datos muestran que había una ligera mayor participación en el voto exterior de momento. Ujú. ¿Y Alberto? Y yo, pues, bueno, en primer lugar, de nuevo, saludar a la audiencia, siempre agradecida con nosotros. Y pues nada, comentar eso de que efectivamente son unas elecciones muy reñidas, como no podía ser de otra manera. Si bien es cierto que los últimos sondeos, bueno, como comentaremos ahora después, pues si los últimos que dejaron publicarse, pues y mostraban ligera ventaja a Boris, pero vamos, en cualquier caso, es decir, no tan alta como para estar meridianamente seguros de su victoria, ¿no? Y pues nada, eso de ver qué tal se desempeña. Sí, sí comparto el análisis de Oscar de ver un poco al final en cuánto se queda el porcentaje de participación y por tanto de abstencionistas y ver al final un poco pues cómo han aglutinado, ¿no?, cada uno de los candidatos un eje, ¿no?, del espectro ideológico, ¿no? Por mucho Oh, pues, que claro, pues yeah. viniendo de donde viene, haya pues conseguido aglutinar realmente todo el... ¿Pasa, Raúl? Que esto es exclusiva, exclusiva. Se nos ha suscrito Corderillo Degollado. Ah, vale, vale, vale. Es que No me pensaba que había digas. Pues, dicho algo. pues muchas Bienvenido a la gracias, familia. Corderillo, por suscribirte. Ole, ole. Esta es la primera suscripción de alguien que no viene de pues amigos y demás. Así que muchas gracias por unirte, ¿no?, a esta pequeña comunidad. Y ole,
Yo qué sé, Que te muchas guste gracias. nuestro contenido. Joder, qué crack, macho. Crack, Mira, crack. ahí tiene el símbolo de primero. Ahí está. First. Sí, First. sí, Sí, qué sí, bueno. a ver, esperamos que esa suscripción valga la pena, ¿no? Bueno, perdona que te corto, Alberto, que es que... Ah, no, es que pensaba que se había lagueado la imagen o algo, había habido algunas A ver, veces no que es no que sé vaya por muy qué. bien, pero bueno. Vale, Dale. vale. No, eso pues que... Sí, bueno, primero un poco pues eso de expresar la sorpresa porque y al final hacia ambos candidatos se han desenvuelto bien lo que es en este caso de campaña y cada uno ha sabido aglutinar bien con el nombre. Que en este caso, pues a cada uno a un lado del espectro ideológico, ¿no? Porque Boric, pues, bueno, comentaremos ahora, pues ha aglutinado a la izquierda, pero Kast también se ha sabido mover y ha aglutinado en este caso del centro hacia la derecha, sin lo cual pues les ha permitido llegar pues casi al fotofinish, ¿no? A estas elecciones, así que pues eso, Sí, veremos. totalmente. Bueno, pues si os parece, vamos a ir a darle al turrón. Empezamos con el tema del voto exterior. Bueno, esto hay que decir que este voto exterior todavía no son cifras oficiales, pero bueno, ya son las cifras que se manejan y que vamos, van a ser casi las definitivas. Y bueno, lo que vemos aquí es que bueno, pues en la mayoría de países Boric saldría ganando. Sí, es verdad que hay que decir que solo suponen 71.000, ¿no? En el padrón electoral, por tanto no es nada representativo, ¿no? Sí, lo único a apuntar que respecto a las anteriores elecciones, Kast está teniendo más o menos los mismos resultados en los mismos países, pero claro, la única diferencia respecto a las primeras elecciones es que la distancia de Boric versus Kast es más de un 53%, sumando todo en general. Totalmente. Y bueno, de aquí pues no mucho más, es solo pues eso, para dar un poco de contexto. Hay que decir que en media hora se cierran las urnas, así que bueno, estaremos atentos. Y según dicen, los resultados podrían estar ya pronto, no los definitivos, pero sí ya bastante escrutados. Así que bueno, esto era un poco para señalar la actualidad, ¿no? La última hora, ¿no? Lo que nos llega de Chile. Y bueno, ahora si os parece vamos a pasar primero bueno, pues a repasar un poco lo de lo que es los resultados de la primera vuelta, ¿vale? Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta siempre lo que pasa en la primera vuelta para luego ver qué puede pasar en este balotaje, ¿no? Y lo que vemos es que Kast y Boric fueron los que consiguieron pasar a esta segunda vuelta, ¿no? Y sí es verdad que aquí yo creo que sobre todo hay que destacar la sorpresa de Franco Parisi, ¿no? Que al final fue tercero, ¿no? En el anterior directo, bueno, estuvimos comentando con nuestro compi José Pedro Daners, pues bueno, que Franco Parisi, pues bueno, podría ser cuarto o quinto, pero no mucho más, pero al final dio la sorpresa y fue tercero, así que sobre todo hay que destacar en esa primera vuelta ese hecho, ¿no? Y bueno, también es verdad destacar la no aparición en esta segunda vuelta ni de la derecha tradicional ni de la izquierda, ni de la centroizquierda tradicional, ¿no? Ni lo que es pues, el pacto constituyente anterior, ¿no? Y eso, ¿no? Mm. Lo Sí, al sorprendente. final es... Bueno, Sí, Alberto, comienza. Alberto, dilo. Vale. Nada, pues eso, ¿no? Y al final remarcar en este caso, pues que eh, sí que las encuestas en ese momento ya acertaron, ¿no? En cuanto a quienes iban a pasar a segunda vuelta, ¿no? Como fueron casi Boric, y lo que supuso al final un poco pues la disrupción, ¿no? Como bien decís, pues con el sistema político chileno, ¿no? Que desde la caída de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y el advenimiento de la democracia, pues había estado comandado, en este caso, por la alternancia entre el centro izquierda y la centro derecha, y que en estos momentos, pues están, bueno, que ninguna ha pasado a segunda vuelta y están con unas tasas de voto bastante bajas, ¿no? Y bueno, ya claro, para colmo fue el tercer puesto ya del excéntrico Franco Parisi, ¿no? Que desde Estados Unidos, sin hacer campaña, ¿no? Pues presencial, pues consiguió ese puesto, ¿no? Que da al final pues una buena muestra en este caso del momento de crisis del sistema y de hartazgo de la sociedad chilena. Pues sí, exacto, vamos. Sobre todo eso, que al final, pues lo que es la centroizquierda, ¿no? Estuvo
30 años, ¿no? Gobernando, es decir, desde la vuelta a la democracia hasta la primera victoria de Sebastián Piñera en el 2010, ¿no? Luego estaría es decir, estaría Bachelet, Piñera, luego de nuevo Bachelet y ahora de nuevo Piñera, ¿no? Y ahora, esta vez, pues ni va a ser ni la centroizquierda ni la centro-derecha, ¿no? Sino que va a ser, pues, o la ultraderecha que representa a José Antonio Cast, o la izquierda que representa a Gabriel Boric, ¿no? Bueno, de aquí no mucho más que comentar, ¿no? Así que, si os parece, vamos a pasar a hablar el tema de las variables, ¿no? Es decir, de la edad, el género y las regiones, ¿no? El voto en las distintas regiones que recibió cada uno de estos candidatos, ¿no? Porque también, pues, nos pueden ayudar para saber el perfil, ¿no? Del votante que se decidió por estos en las anteriores elecciones y que puede ser muy parecido en este balotaje. Ya decimos que estamos aquí atentos al chat, que si nos queréis comentar cualquier cosa, aquí estamos para hablar, ¿vale? Entonces, lo primero del todo, bueno, esta primera imagen que vemos es de, bueno, ahora vemos las siguientes imágenes que veremos era de Decide Chile, que es una web bastante interesante para, pues, sobre las elecciones chilenas, ¿no? Que pues recaban datos y hacen gráficos, pues, y de las variables, ¿no? Que tienen impacto, ¿no? En estas elecciones, ¿no? Y el primero es sobre el grupo de edad, ¿no? Que tuvo cada uno de estos candidatos, ¿no? Y lo que vemos es que el electorado de Gabriel Boric primaba sobre todo por ser menor de 30 años, ¿no? Y el de Parisi, pues bueno, también era joven, ¿no? Y aunque luego lo que pasaba es que con la centroizquierda y la centroderecha, ¿no? Pues recibían sobre todo voto de aquellos que tenían entre 50 y 70, ¿no? Y más de 70 años, ¿no? Y después, por parte de José Antonio Cast, pues lo que vemos es que su votante estaba pues entre el grupo de edad con más años, ¿no? Entre los 30 y 70 años, ¿no? Sí, una referencia a lo de Boric es, por llevarlo a nuestro terreno, es similar a lo que le pasa a Podemos aquí en España, ¿no? Que la repercusión que más tienen es en los más jóvenes, digamos, en la población que aquí hacen de menor de 30 años, y sin embargo, a medida que va transcurriendo los años, las personas confían menos en el candidato de izquierdas, por los datos. Sí, sí. Y respecto a Cast, me parece curioso que consiga ese voto precisamente de la gente que ha convivido realmente en el régimen de Pinochet y cómo ese apoyo al régimen de Pinochet, no un apoyo velado, digamos, no un apoyo directo, pero sí que tiene muchas conexiones. Pues no sé, o sea, realmente pues tiene mucho éxito entre ese grupo de edad que realmente convivió en ese régimen y que quizás no lo ve con tan malos ojos Sí. y rechaza todo el Bueno, proyecto. a ver, apoyo velado tampoco fue un apoyo explícito, ¿no? Porque de hecho, en su momento en Bueno, ese sí. referéndum para porque digamos, yo cuando me quise informar, la verdad que me sorprendió bastante, ¿no? Que hubiese un referéndum para mantener un sistema dictatorial y hubo un apoyo, salió el no, pero hubo un apoyo relativamente alto de ciudadanos que querían mantenerlo, ¿no? Y entre ellos, pues nuestro amigo Cas, pues. Sí, luego No, lo hablaremos, sí. Y también hay que tener el contexto de que está viviendo Sudamérica en la política, ¿no? Cómo está, pues estos partidos de derecha radical, cómo están teniendo un ascenso importante en los últimos años en Latinoamérica, que al final todo repercute. Totalmente, claro. Es que en Brasil, ¿no? Están gobernando, ¿no? En Bolivia estuvieron gobernando hasta hace, bueno, gobernando. Tras el golpe de Estado, pues eso, estuvieron gobernando durante un año. En Perú, la segunda vuelta fue entre Reñida, Fujimori y sí. Castillo, ¿no? Es decir, bueno, esto en Colombia está gobernando esto joder, Iván Duque. Iván Duque, Duque. ¿no? Y al final, pues sus apoyos no es que sean de centro derecha, ¿no? Sino que tiran más a la derecha radical, ¿no? Así que sí, y bueno, luego en, en Argentina, bueno, pues el tema de Javier Milei, pues obviamente ahí está, ¿no? Y José Luis Esper, pues ahí está, ¿no? Gabriel Melón. Javier Melón. Sí, bueno, decir que es que aquí tenemos un debate entre los que decimos que Javier Milei pues es más de ultraderecha, ¿no? Y otros que dicen que es solo anarcocapitalista, pero bueno. Ya es otro debate, ¿no? No es el de hoy porque hoy vamos un poquito más
vamos pillados de tiempo y no podemos hablar aquí de Javier Milei. Y además hoy estamos hablando de Chile. Bueno, ahora lo que vemos siguiente sería el tema del voto por género, ¿no? La intención de voto por género. Lo que vemos es que el votante de Kast, pues es normal, fue sobre todo de votante hombre, ¿no? El de Boric, sí es verdad que fue muy igualado, aunque destacó por un 1% el de la mujer, ¿no? Y luego, por ejemplo, Franco Parisi, pues también fue un votante hombre, ¿no? Masculino. Mm. Vamos, yo creo que Es, aquí no es que no hay ninguna sorpresa, ¿no? no, y de hecho en la No, a extrema ver, derecha al final europea es como una para... constante en la que el voto masculinizado, ¿no? En torno a Kast. No, yo creo que forma parte de la norma, digamos. Sí. Entonces, no sorprende mucho. Sí, aunque su caso no es demasiado acusado, ¿no? Que apenas hay 4 puntos porcentuales. Es decir, que hay otros partidos de la misma familia que sí que hay una diferencia más. Bueno, sobre todo, yo diría sobre todo destacar lo de Parisi, ¿no? Sí. Mm. A ver cómo, pues eso, ¿no? Por lo que está condenado en Chile, al final sí ha afectado en el nicho de votantes de mujeres, ¿no? Sobre respecto a los hombres. Sí. Ujú. Y bueno, de aquí mucho más, ¿no? Y luego, por otro lado, tendríamos el tema. Uf, es que no sé si va lagueado, ¿no? Me da miedo, joder. Bueno, luego No, ahora tendría. va bien, ahora va bien. Vale, vale. Perdonad, es que ya uno ha cogido miedo al tema del lag y oye, queremos daros el mejor servicio, ¿no? Así que. No, es que a mí me Sobre da un todo poco a así. Corderito degollado, que ya es un cliente más. Sí. Bueno, cliente a mí no me Eso- gusta. A mí no me gusta lo de cliente. Es uno más, vamos. Es que a mí lo de cliente, no sé, tratar a otra persona como cliente, no. No me. Pero nosotros ofrecemos un servicio, Raúl. No, no, no. Ofrecemos exactamente. Empresa No, cliente Uno es más. un usuario satisfecho. no. Uno más. Difiero a más no poder, pero bueno. El tema del voto por región. Yo creo que esto es el tema más interesante sobre lo que nos dejó la primera vuelta y lo que vemos es que, ahora lo comentaremos, es que Boric, su voto estuvo en las zonas metropolitanas, el centro de Chile. Eh, José Antonio Kast estuvo en el sur de Chile. Y después Gabriel Boric, que tiene 900.000 votos y que por tanto es ya importante, ¿no? Y luego muchos votantes al final decidirán lo que es este balotaje, pues su votante en esta primera vuelta estuvo sobre todo en el norte de Chile. En el norte de Chile hay que decir que es una zona donde al final pues hay muchos problemas con temas de inmigración, ¿no? Han llegado muchos venezolanos a esta zona, ¿no? Y, por ejemplo en septiembre hubo un gran problema ya que pues se estuvieron quemando unos campamentos, ¿no? De donde vivían venezolanos, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una zona donde el tema de la inmigración se ve regular, vamos a decirlo. Acabas de decir en la zona norte, ¿no? Que no te he Sí, escuchado. sí. Pues eso realmente no, ese discurso que tiene también, lo ha adoptado Kast en esta segunda vuelta de las presidenciales de pues hablar también de la inmigración, pues a lo mejor puede concentrar ese voto que fue a París y puede concentrarlo perfectamente en esa zona norte en estas elecciones ahora a Kast. Sí. Luego, por ejemplo, lo que son las zonas metropolitanas, que es donde ganó Gabriel Boric, pues bueno, hay que decir que Gabriel Boric, a lo mejor uno puede entender, ¿no? Si lo ve desde el prisma europeo, que Gabriel Boric tiene un mayor voto en la zona metropolitana porque es donde pues están las clases medias o acomodadas y más. Y no es tanto eso, sino que en muchas zonas metropolitanas hay muchos de esos barrios que son de clase baja y que se inclinan por Gabriel Boric. Nos sorprende luego que en los barrios donde se mueve más dinero, donde están las clases más altas, se votó por José Antonio Caz. Así que lo que son las zonas metropolitanas, por ejemplo, Santiago de Chile, y después refiriéndome a lo que es donde viven las clases más bajas, se inclinaron más por Gabriel Boric. Y después de la zona sur, que es donde sobre todo tuvo mayor impacto José Antonio Caz, pues es una zona donde sobre todo ha sobrevolado el conflicto mapuche, ¿no? Del pueblo indígena de los mapuches, ¿no? Que pues reclaman mayores demandas, ¿no? De que sean reconocidos por el Estado chileno, ¿no? Y pues ese conflicto también ha llevado, ¿no? A que José Antonio Caz no
a que José Antonio Caz tuviese más votos, y no es porque obtuviese más votos porque José Antonio Caz defendiese al pueblo mapuche, al revés, todo lo contrario, sino que no se le diese más reconocimiento. ¿Decirle aquí algo? Yo no. No, vamos, la verdad No. que no expresar mucha sorpresa, ¿no? Al final, pues como sí, como en las elecciones de otros estados, ¿no? Al final las zonas rurales, ¿no?, y más conservadoras apoyan en este caso el candidato de la derecha, y lo que son las zonas metropolitanas, ¿no?, especialmente eso, Santiago de Chile y zonas más pobladas, pues a que apoyen a Boric, ¿no? En ese sentido, la verdad que no hay... Sí, yo Sí, eso no diría, se sabe. yo diría, por ejemplo, que la zona norte va a conseguir mayor voto ahora José Antonio Caz. Porque, por ejemplo, en la primera vuelta Gabriel Boric no se acercó a la zona norte, ¿no? Y ahora sí, en la segunda vuelta sí se acercó, pero sí es verdad que su impacto no es tan importante como el que puede tener José Antonio Caz en esa zona. Así que veremos, ¿no?, lo que puede decidir, y si acaso, pues eso, conseguir que José Antonio Caz se imponga, ¿no?, a Boric. Ahora, si os parece, vamos a comentar el tema de los resultados, porque de los resultados de la Cámara de Diputados y Senado, ¿no? Porque en esta primera, el 19, las elecciones del 19 de noviembre, como ya comentamos en su día, pues no solo se celebraba la primera vuelta de las presidenciales, sino también había elecciones tanto para la Cámara de Diputados, como para el Senado, como para esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Consejos regionales. Consejo regional. Sí, entonces, en la Cámara de Diputados lo que vemos es que pues los de Apruebo Dignidad, sí es verdad que consiguieron, bueno, a ver, decir que de la Cámara de Diputados se renovó, pues eso, las 150, es decir, renovación completa, las 155 bancas, ¿no? Y, por ejemplo, pues eso, Apruebo Dignidad consiguió 37, la derecha tradicional, el nuevo es decir, Chile Podemos Más consiguió 53, Nuevo Pacto Social, es decir, la centroizquierda consiguió 37, ¿no? Y aquí, pues, decir que el partido José Antonio Caz, el Frente Social Cristiano, consiguió 15, y luego el Partido de la Gente consiguió 6. Al final, con esta composición, lo que lleva es a que ninguno de los dos candidatos, ni José Antonio Caz ni Gabriel Boric, pues van a tener, no van a tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Por tanto, pues ahí van a tener que los check and balance, ¿no? Van a tener que estar negociando con los demás partidos, pues, para que se tramiten las distintas leyes, ¿no? Claro, y de hecho todos esos partidos minoritarios pues tendrán mucho más peso, digamos, en la negociación. Claro, el Porque, Partido de la Gente, sí. claro, porque son fundamentales realmente. Y también es interesante cómo ha diferido el voto en las presidenciales y en la Cámara de Diputados, Sí. porque aquí vemos que Chile Podemos, que es el partido de centro derecha tradicional, pues triplica en resultados al partido de Cast, realmente, que ni siquiera supera al de Apruebo Dignidad. Entonces es muy interesante. Sí. Ahora. Nos saluda Arnau. Buenas, Arnau, ¿qué tal vamos? Y bueno, de aquí de la Cámara de Diputados no comentar mucho más. Por ejemplo, la candidata de Nuevo Pacto Social, es decir, Jasna Proboste, aunque dijo que daría el apoyo a Gabriel Boric, señaló que la Cámara de Diputados pues harían oposición, ¿no? Y por tanto, si ganase, por ejemplo, Gabriel Boric, pues no tendría tan fácil el apoyo sí o sí de Nuevo Pacto Social, sino que tendría que estar negociando. Luego decir también que aunque, es decir, estos son coaliciones, dentro hay distintos partidos, es decir, el Nuevo Pacto Social está la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Radical, así que no es lo mismo lo que puede hacer lo que puede pensar el Partido Socialista que lo que puede pensar la Democracia Cristiana, que la Democracia Cristiana es sobre todo más moderada, tira más hacia el centro, ¿no? Y, por ejemplo, el Partido Socialista pues tiene más similitudes, ¿no? O tiene más semejanzas, ¿no? con Apruebo Dignidad, ¿no? No es lo mismo, ¿vale? Y luego del Partido de la Gente, yo la verdad, pues creo que va a ser tirar, sobre todo si ganase Cas, por ejemplo, pues lo apoyaría, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, Sí, sí. perdona, Raúl, que estaba yo leyendo otra cosa. Vale. Y Sí, bueno, pero vamos, que al final lo que va a reflejar es eso de que en teoría va a continuar pues ese tono a priori más, bueno, más moderado, si quieran o no, de ambos candidatos en los debates, porque por mucho que pretendan mantener sus aspiraciones maximalistas, al final, si ya no solo para obtener ese voto de la gente que no les votó en primera vuelta, sino luego de cara un poco a conseguir sus políticas, al final pues tienen que bajar al barro
En este caso, la Cámara Parlamentaria tienen que negociar con los otros partidos porque ninguno tiene mayoría. Claro. Y bueno, luego el Senado, pues eso, el Senado se renovaban casi la mitad de los escaños, es decir, se renovaba casi la mitad de los escaños y se pasaba de 43 a 50 sitios, ¿no? Y pues bueno, solo se renovaba en 8 de las regiones, ¿no? Y bueno, pues también es importante, ¿no? Porque primero está la Cámara de Diputados, ¿no? Y lo que se apruebe en la Cámara de Diputados, pues luego tiene que pasar al Senado, ¿no? Así que lo que vemos, por ejemplo, es que la derecha sigue teniendo mayor preponderancia, ¿no? En el Senado, ¿no? Y la izquierda, pues, Apruebo Dignidad tiene 5, ¿no? Consiguió 5, ¿no? Pero bueno, eh, lo tiene difícil, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí nos comentan, la mesa se cierra en 5 minutos, ¿no? Sí, es decir, a las 10 de la noche aquí en España y en Chile, pues a las 6 de la tarde, ¿no? Pero estoy leyendo que, como Sí, pasó en la primera vuelta, ¿no? que no se van a cerrar hasta que deje de haber gente en las filas. O sea, quien Claro. esté ya en la fila de votación puede votar todavía. Vale. Bueno, y ya de esto de los resultados y... eh, bueno, ya no tenemos que comentar mucho más, ya hemos dicho, ¿no? Pues eso, que al final tanto Kass como Boric, quien gane, va a tener que estar negociando sí o sí con los distintos partidos, alianzas, para, bueno, pues para llevar a cabo las distintas leyes, ¿vale? Y el tema de la participación electoral, pues bueno, señalar que en las últimas elecciones hubo una abstención del 53%, es decir, votaron un 47%. Con respecto, por ejemplo, a las constituyentes de 2021, las de mayo, pues fue un 41%, es decir, sí es verdad que aumentó, pero como ya comentamos en el anterior directo, Chile... que creía que iba más lento este equipo. Vale, perdón. Pues Chile al final sufre un abstencionismo estructural, vamos. Y eso es lo que Chavales, comentamos, ¿no? En las comentad, que haya Las dinamismo, que anteriores. si no, Sí, sí, es que no sé cuándo nos pasas el balón. No os lo sé si paso estás siempre. cambiando. Yo ¿Sabes soy lo que pasa? Xavi, os ¿Sabes lo lo que paso pasa? siempre. A ver, Que a mí el directo me va con lag, entonces no sé si estás cambiando de Sí, imagen es o no. decir, está hablando ya de la participación. Vale, vale, vale. Sí, lo sí, que sí. yo- pues lo que acabas de decir, ¿no? Que las primeras elecciones que ya comentamos en noviembre, que fue un 47% de participación, ese porcentaje es un porcentaje alto, ¿no? Para cómo venía sucediendo la participación en las últimas elecciones en Chile, pero y según los datos y según pues eso, los primeros sondeos dicen que se aumentará en varios números y pues un poco se aumentará y se prevé que llegue a ese 50% que podemos decir que puede ser de las más altas de la historia, ¿no? Sí, Reciente de la democracia chilena. sí, sí, como vemos aquí, por ejemplo, lo que es la participación histórica, pues al final en las últimas presidenciales, en lo que es la segunda vuelta, hubo un 49%, ¿no? Así que bueno, pues es fácil que, que lo superen, pero bueno, ya tendríamos que ver, ¿no? Al final, cuando más participación ha habido es cuando el voto era obligatorio, ¿no? Y ya Exactamente. después que en 2012 pasase a ser, bueno, pues voluntario, ¿no? Pues al final hubo un descenso tremendo, ¿no? Y pues eso, al final la participación siempre está en torno a un 40%, ¿vale? Por Sí, ejemplo, igualmente, es que en las últimas, en las de constituyentes un 41%, ¿no? Así que es que... es muy bajo. Un 50% también me parecería realmente bajo Sí, para pero... legitimar. O Sí, lo sea, que pasa es que también es un legitimar poco esa el, forma el de efecto votar. psicológico de que al menos la mitad de la población con derecho a voto participe, ¿no? Pero aún así sigue siendo triste, ¿no? Un índice muy bajo. Sí. Aún así, pues, pues eso, en esta segunda vuelta los porcentajes históricos de participación suelen ser mayores, entonces Sí, yo creo que sería difícil no superarlo, lo totalmente. que ya hemos visto en las anteriores. Sí. Luego lo del padrón electoral, pues bueno, ya hemos comentado que al final en el exterior votan 71.000 electores y luego en lo que es el territorio nacional son casi 15 millones. Al final, este es el mismo padrón electoral que hubo en la primera vuelta, no ha cambiado nada, vamos. Y bueno, de esto no comentar mucho más, ¿no? Ya hemos dicho que en el exterior ya se ha escrutado casi, bueno, se ha escrutado, al final ya están casi todo, ya está definitivo todo, ¿no? Y pues sobresale Gabriel Boric, ¿no? Pero vamos, luego, como ya hemos dicho, solo son 71.000 electores, es decir, no es nada representativo, ¿no? Así que tendremos que esperar para saber quién realmente ha ganado, ¿no? Ahora pasamos a hablar un poco de los perfiles, ¿vale? Si os parece, empezamos por
el tema de José Antonio Caz, que al final fue el que ganó esta primera vuelta, así que empezamos por él. Al final, bueno, pues ya como comentamos, es un candidato, por así decirlo, que ya ha estado en las anteriores elecciones, es decir, ya ha participado anteriormente en otras presidenciales, que fueron en las de 2017. Ahí sí es verdad que no consiguió pasar a la segunda vuelta, ¿no? Y bueno, fue un candidato, uno más, vamos, no llegó a ser nada, ¿no? Pero sí es verdad que en estas de 2021 pues ha conseguido estar en esta segunda vuelta, ¿no? Y es un político ya pues con una trayectoria, ¿no? Estuvo en su día en la UDI, ¿no? Fue presidente de ese partido, es decir, la UDI es el partido de la derecha típica chilena, ¿no? Que se creó durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Y bueno, al final casi en 2016 se va pues bueno, es decir, no estaba de acuerdo, ¿no? En cómo se estaba llevando la estrategia y se creó su propio partido, ¿no? El Partido Republicano, ¿no? Y ahora en una alianza que se llama Frente Social Cristiano, pues oye, ha conseguido un 27%. Sí es verdad que, por ejemplo, en las constituyentes de 2021, las elecciones constituyentes, sí es verdad que fue con la centroderecha, ¿no? Pero para las presidenciales ha preferido ir solo y por ahora, pues eso, le ha ido bien, por así decirlo. ¿Qué similitud con España tendrían los dos candidatos? Bueno, pues está claro, ya ha habido. Ahora luego comentaremos lo de los apoyos, ¿no? Pero José Antonio Caz al final bueno, ha sido apoyado por Vox, ¿no? Y encima es uno de los firmantes de la Carta de Madrid, que ya como comentamos hace 2 meses, ¿no? Pues la Carta de Madrid es una carta que, bueno, firman sobre todo los candidatos de la ultraderecha en Iberoamérica, ¿no? Es decir, lo que llaman ellos la Iberoesfera, ¿no? Que sería España, Portugal y los países del Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Y este es uno de los firmantes, y además, pues bueno, ya se han reunido con lo que es el líder de Vox, con Santiago Abascal, ¿no? Y luego Gabriel Boric, pues representaría lo que es Podemos, ¿no? Bueno, ya en su día, pues ha dado distintos apoyos a Podemos, ¿no? Y ahora Podemos, por ejemplo, pues lo ha apoyado perfectamente, ¿no? Por ejemplo, ha salido vídeos y, bueno, hoy, por ejemplo, ha salido una foto, ¿no? De Yone Belarra e Irene Montero, es decir, Yone Belarra, la ministra actual de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ¿no? Que han apoyado explícitamente a Boric, ¿no? Con una camiseta que ponía Boric, presidente, ¿no? Y bueno, sobre lo de José Antonio Caz, bueno, pues también decir que lo más polémico de su perfil es que al final es un candidato que no ha tenido problemas muchas veces en defender a la dictadura de Augusto Pinochet, ¿no? La verdad, no sé qué orgullo puede ver en esos tipos de dictaduras, ¿no? Y luego, por ejemplo, en el plebiscito de 1988, ¿no? donde se votaba o seguir en la dictadura o que se pasase ya a un sistema democrático, pues José Antonio Caz tiene un vídeo de joven, cuando era joven, vamos, defendiendo, ¿no? El sí, ¿no? El que se mantuviesen en una dictadura, ¿no? Sí, exactamente. Lo que tú has dicho, al final en España también es apoyado, también pues apoyado por ese sector más alejado, ¿no? De la centroizquierda, más ligado a posiciones más de izquierdas, que es lo que representa Gabriel Boric directamente, ¿no? Allí en Chile, y José Antonio Caz básicamente es el apoyo explícito de la derecha radical en España y también de otros partidos europeos también que han mandado su apoyo directamente también a este candidato. Sí, Giorgia Y Meloni, ¿no? Seguro. claro, todos estos Sí. candidatos. Y al final vemos como pues, que estas elecciones pueden marcar un antes y un después en Chile desde la ruptura del bipartidismo que hemos comentado anteriormente. Sí, de los partidos hegemónicos que eran suyas. Sí. Y luego también de comentar de José Antonio Caz, que ha sido muy polémico y demás, y ha sido bueno, pues, a ver, yo esto, por ejemplo, lo comenté en su día con José Pedro, ¿no? Ahí eran rumores, ¿no? Y es que el padre de José Antonio Caz, bueno, a ver, hay que decir, hay que contextualizar que José Antonio Caz es de familia alemana, es decir, sus padres son alemanes, ¿no? Y, por ejemplo, su padre durante la Segunda Guerra Mundial sí se afilió al partido nazi, ¿no? Es decir, su padre se tuvo que marchar de Alemania, pues bueno, pues porque ya sabemos, ¿no? Había juicios, ¿no? Contra los nazis, ¿no? Y bueno, se prefirió marchar, ¿no? Y bueno, José Antonio Caz siempre ha desmentido esto, ¿no? Dijo que su padre, pues bueno, sí es verdad que había participado en la Segunda Guerra Mundial, pero no era nazi. Sin embargo, hay que decir que afiliarte al partido nazi no era obligatorio, ¿vale? Era más voluntario, ¿no? Así que bueno, luego ha sido confirmado por Deutsche Welle, ¿no? La agencia alemana, ¿no? Estatal, ¿no? Y también ha sido confirmado por Associated Press, así que
Ahí ya Bueno, resulta. y no sé si lo has comentado, pero su hermano formó parte del El gobierno de gobierno. Pinochet, ¿no? Sí, 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 exacto, exacto. Miguel Cast y luego su sobrino, es decir, el hijo de Miguel Cast, ahora es uno de los dirigentes de Bópoli y por ejemplo, que es uno de los partidos es decir, de centro derecha, ¿no? Y que está dentro de los que apoyaba a Sebastián Sichel. Y por ejemplo, el sobrino de José Antonio Cast, estuvo en su día, es decir, se posicionó para las presidenciales de 2017, es decir, para lo que es la alianza de derechas, ¿no? Que pues estaba José Antonio Piñera, José Antonio, estaba Sebastián Piñera, ¿no? Pues fue uno de los que participó en esas primarias y sí es verdad que perdió, ¿no? Y volvió a ganar Sebastián Piñera, ¿no? Que fue al final el candidato de la derecha chilena en las de 2017, ¿no? Pero bueno, hay que remarcar eso. Al final, la familia Cas ha tenido siempre un papel destacado, ¿no? En la política chilena, ¿no? Y bueno. Y, ¿Hay ya resultados del balotaje? Pues bueno, ya hemos dicho lo del tema del voto exterior, pero bueno, se han cerrado ahora las urnas. Bueno, se han cerrado, aunque todavía siguen abiertas y bueno, todavía no sabemos nada. y también sobre comentar que tampoco se arrepiente, ¿no? De ese pasado José Antonio Caz, ni nada, ni se desdice ni nada. O sea, él sabe que es su pasado y él lo muestra claramente todo su pasado. No lo intenta ocultar en ningún momento y se Bueno, lanza. lo de nazi sí, lo de invirtió en su día, pero bueno, Eso sí, ya, pero bueno. Sí, pero al menos en lo que sí debería preocuparles, porque quiero decir, al final lo de que el padre fuera nazi, hombre, es un hecho grave, pero tampoco puedes tener tu culpa directa de lo que hiciera tu padre. Lo que sí que es responsable es en su día apoyar en el referéndum en este caso, pues que se mantuviese la dictadura de Pinochet bueno, y todos esos lazos que tiene tanto él como la familia. Y decir, todas las veces que lo he reivindicado y lo he reivindicado con orgullo, eso sí que realmente es achacable, ¿no? Sí. Y que realmente haya tanta gente que lo haya vivido y lo haya apoyado, pues es. Porque decir que es una dictadura realmente reciente, es decir, que no Sí, es sí, sí, algo que. 38.000 personas desaparecidas. Claro, y que, joder, que cuando terminó el 89, es decir, que es Sí, algo fue del 73 al 89. muy, muy reciente, entonces, lo cual es sorprendente, pues eso, de que no solamente haya participado, sino que se mantenga con orgullo y que no haya tenido y consecuencias negativas a nivel electoral también. Pues sí, la verdad es que sí. Y luego tenemos a Gabriel Boric, como ya he dicho Oscar, pues bueno, y bueno, ya he dicho yo antes, pues eso ha tenido apoyos de la izquierda, ¿no? Y al final, de la izquierda en España y en Europa, ¿no? Y al final, bueno, pues es un candidato que se movería, pues eso, en la socialdemocracia, ¿no? En la izquierda socialdemócrata, ¿no? Y bueno, al final es líder estudiantil, ¿no? Que pues eso, cogió popularidad bueno, perdón, cogió no, que en Latinoamérica cogió no. Tuvo una gran popularidad durante las protestas estudiantiles del año 2011, ¿no? Y llegó a la Cámara de Diputados en el año 2014, ¿no? Con lo que es la nueva izquierda, ¿no? Con, pues eso, el Frente Amplio, ¿no? De izquierdas. Sí, aquí la verdad que, vamos, ha sido. Bueno, ya lo comentamos en la primera vuelta, ¿no? Un ascenso meteórico, ¿no? En su momento, porque la verdad que llevamos una década, pues, bastante movida en Chile, ¿no? En cuanto a protestas sociales, ¿no? Y a Sí. reivindicaciones de amplios sectores de la población que no terminan de ser satisfechas, ¿no? Primero estudiantes, jóvenes, mujeres, ahora los mapuches. Bueno, Y a los supo mapuches han realmente. estado toda la vida. Ah, sí, 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 bueno. sí. Bueno, vale. Bueno, Sí, pues que hayamos. pero bueno, y luego también desde posiciones más de derechas, es decir, las protestas anti-inmigración, ¿no? Que sobre todo en el norte son tremendas, ¿no? En Iquique, ¿no? Y demás, pues son bastante importantes, ¿no? Y después el tema de los debates electorales. Vamos a pasar ya a los debates electorales. Ya hemos hablado un poquito de los dos candidatos. Ya hablamos también en su día en el anterior directo, ¿no? Y bueno, sobre el debate electoral, pues al final, como ya comentamos, pues estos dos candidatos han tenido que moderar sus discursos como sus propuestas, ¿no? Cast al final fue obligado por sus socios de centro derecha, ¿no? A darle la vuelta a determinados puntos de su programa original, sobre todo relativo a las mujeres, ¿no? Y luego Boric, pues el acuerdo programático alcanzado con la centroizquierda, pues imprimió gradualidad, sí, en ciertos cambios, ¿no? Y se encargó de rebajar unas expectativas que tarde o temprano, pues, iban a caer sin renunciar a puntos centrales del programa, ¿no? Bueno, pues eso, como ya hemos dicho, han tenido que moderarse tanto uno como el otro, ¿no? Y en los debates se ha demostrado ampliamente, ¿no? Luego, por ejemplo, pues Gabriel Boric
fue en su día muy crítico pues con los gobiernos de Bachelet y Ricardo Lagos, ¿no? Los dos de la centroizquierda tradicional, ¿no? Y ahora pues sí es verdad que ha dicho que, por ejemplo, Michelle Bachelet pues es una gran referente y demás. Y luego, por ejemplo, pues José Antonio Casa ha reivindicado, por ejemplo, a Aulin, ¿no? Al presidente Aulin, que fue el primero en la democracia chilena, ¿no? En la vuelta de democracia chilena. Así que bueno, han tenido que moderar tanto su discurso como su programa político, ¿no? Y encima han incorporado también a figuras, ¿no? A sus equipos pues más moderadas, ¿no? Por así decirlo. Y después, pues hombre, lo más importante ahora, así para ver un poco, es el tema demoscópico, ¿no? Y lo que vemos es que esto que vemos ahora, ¿no? Que es un gráfico de Cadem. Bueno, como veis ahí en una esquinita pone que prohibido su difusión y publicación. Esto es de una encuesta que hicieron este 16 de diciembre, ¿no? Pone prohibida su difusión porque está prohibida su difusión, luego lo comentaremos, pero lo publica al final, por así decirlo, ¿no? Y decir aquí, pues eso, que sí tuvieron visibilidad, sobre todo los últimos debates, ¿no? El del 17 de diciembre un 72%, sí es verdad que el del 15 de noviembre tuvo más, pero bueno, este también tuvo visibilidad, ¿no? Y lo que nos interesa aquí sobre todo hablar es el tema del ganador, ¿no? Aquí en este último debate, en el debate de Anatel, que fue el lunes pasado, pues dieron sobre todo que había ganado ese debate Gabriel Boric. A ver, yo es verdad que no lo vi, pero sí es verdad que me estuve informando, estuve viendo luego algunos posts, ¿no? Pues de analistas y demás, y bueno, también de sus asesores y demás. Y sí es verdad que, y algunos fragmentos también, y sí es verdad que a Boric se le veía que estaba más atento, ¿no? A los distintos golpes que le podía venir, ¿no? Y por ejemplo, sobre todo lo que destacó, ¿no? Es el tema de que José Antonio Cas le recriminó, ¿no? Que no se hiciese en su día un test antidrogas, ¿no? Y él en el propio debate, Gabriel Boric, pues sacó un papel señalando que él sí se había hecho una prueba Entonces, antinarcóticos y demás, ¿no? Y la verdad es que dejó bastante en evidencia a José Antonio Cas, ¿no? Y José Antonio Cas, pues sigue con la matraca de decir narcoestados y hablar de narcoestados y demás, pues bueno, le funcionará, pero bueno, también habla de la prohibición de las drogas y demás, pero bueno, más allá de eso, Pero no mucho más. realmente, como lo has comentado, también pasó eso en el primer debate que fue en noviembre, ¿no? Sí, Pues superiormente Boric pues, en la palabra superó claramente a Kass, que hubo una vez que le dejó hasta sin argumento, me acuerdo yo, que se quedó en silencio todo pues, el plató de televisión. Y vemos como aún pues en el cara a cara en el versus en el versus pues al final Boric volvió otra vez a ganar a Kass, que al fin y al cabo al haber pues tanta gente que no va a votar y todo indecisos. Sí. indecisos, pues al final es muy importante quién gana el debate o la imagen que se refleje de quién ha ganado. Totalmente, totalmente. Al final es muy clave, ¿no? Y por ejemplo, que la última semana lo que se haya visto, ¿no? Es que los dos candidatos pues ya tenían 50-50, ¿no? En las proyecciones de los sondeos, ¿no? Y por ejemplo, este debate sí es verdad que ha llevado a que Boris a lo mejor consiga un poquito más. Y es verdad que hay que tener en cuenta los indecisos y que eso está todo muy ajustado y que puede ser que gane José Antonio Cas, así que, pero sí es verdad que como decimos ha tenido su impacto, ¿no? El tema del debate presidencial, sobre todo el de Anatel, ¿no? Eh, vale, si os parece ahora vamos a comentar el tema de los apoyos a los candidatos que han conseguido los candidatos, que han recabado los candidatos, tanto Gabriel Boric como José Antonio Cas, ¿no? Sobre José Antonio Cas, pues al final decir que ha conseguido tanto pues bueno, los apoyos de Chile Podemos Más, desde la centroderecha, ¿no? Es decir, de la UDI, de Bópoli y de Renovación Nacional. A mí sobre todo me llamó la atención de que Bópoli tan rápido se inclinase por José Antonio Cas, que al final son de estos tres partidos es el más, por así decirlo, moderado, ¿no? Y me llamó la atención que tan rápido apoyase a José Antonio Cas, ¿no? Luego también al final lo apoyó Sebastián Sichel. Al principio pues dijo que sí, que no, bueno, no estuvo muy claro, ¿no? Pero su posición, ¿no? Pero luego ya después sí dijo, ¿no? Que José Antonio Cas había aceptado unos nuevos compromisos para reforzar la democracia y que al final pues iba a apoyar a José Antonio Cas, Sebastián Sichel. Luego también
ha tenido el apoyo de parte del gobierno de Piñera, ¿no? Por ejemplo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ¿no? Que al final, pues como sabemos, el tema del COVID-19 ha tenido su impacto, ¿no? Y una subsecretaria de Salud Pública, pues al final tiene su impacto también valga la redundancia, al final, pues en lo que es la sociedad chilena, ¿no? Luego también de José Piñera. José Piñera es el hermano de Sebastián Piñera y es el ideólogo de, del creador del sistema privado de pensiones que se hizo durante la era de Pinochet, ¿no? Y bueno, la verdad es que no es raro, ¿no? Que apoya a José Antonio Caz, que al final José Antonio Caz en su programa económico es neoliberal, vamos, es muy parecido a las reformas que hizo en su día la dictadura de Pinochet, ¿no? Luego también de Vargas Llosa, ¿no? Bueno, el escritor Vargas Llosa que podrá ser un buen literato, pero ya últimamente cada cosa que Era dice, intelectual. cada cosa que dice sube el pan, vamos. En Perú dijo que había votos amañados, falso. En una convención del Partido Popular aquí en España dijo que en Latinoamérica se votaba mal. Por eh, cierto, una cosa importante, Cast ha dicho que si el resultado final es muy ajustado, que pedirá revisión de votos. bueno, aquí ya como Trump. Al estilo trampeano, sí. Sí, Es sí. claro, el problema es que ya si dices eso, pues al final te invalida un poco, porque, pues eso. Si ya empiezas a dudar de la legitimidad, incluso antes de que surjan dudas, pues te delata un poco. Es que Que Chile realmente, tampoco tiene un pasado muy oscuro. Bueno, me refiero en las últimas elecciones. Yo creo que todo ha ido más o menos según lo previsto, digamos. No se han trampeado muchos resultados, ¿no? No me consta, por lo menos a mí. No, nunca ha pasado nada. No hay No, muchas no. Aparte, a ver, sospechas es en más ese fácil, sentido. más fácil de contar, porque claro, es votando. pero últimamente estamos viendo como pues estos partidos de derecha radical en América y en Latinoamérica están adoptando posturas de impugnar, ¿no? El voto de los ciudadanos para evitar que gobierne la oposición. Sí, sí, totalmente. Es que al final, claro, lo de Trump pareció, no lo fue, pero a él le pareció una tontería, pero eso sienta un precedente muy peligroso para. No, y también pasó en Bolivia, ha pasado también en Perú Bueno, y En Perú se tiraron un mes hasta que dieron el resultado porque estaban todo el rato impugnando impugnó tres veces. Bueno, Fujimori. sí. Impugnó tres veces las votaciones. Además, como impugnaba tres veces en distintos estados, entonces provocaba que se volviera a contar la votación en otro lugar. Entonces, todo, pues, un mes entero estuvieron contando votos. Sí, y bueno, ya decir de nuevo de los apoyos, bueno, es que he sacado una frase porque bueno, Vargas Llosa y José Antonio Caz se reunieron, ¿no? Bueno, en una videollamada y demás, y Vargas Llosa dijo que será muy importante para el centro liberal en América Latina. Es decir, ubicando a José Antonio Caz en el centro liberal. Es que es Yo muy para el que liberal. se sienta centro liberal, es decir, liberal y demás, no sé qué le parecerá esto, ¿no? Que se diga, ¿no? Porque madre mía, tremendo, es Es un, que... es un insulto al término, realmente. A una prostitución absoluta, pero. Es que ya Vargas Llosa, madre mía, el vuelco de Vega, por favor, que se dedique a hablar de su libro, porque no más, ¿eh? Es que Lleva es ya, tremendo. pues eso. Desde que ganó el Nobel, curioso, en 2010, es verdad que luego las declaraciones así que ha dado, Bueno, dándote yo un me poco. acuerdo de su día cuando le pegó un puñetazo a Gabriel García Márquez. A Gabriel García Márquez. Es que tremendo, es que menudo picado. Y bueno, y luego también pues ha tenido, por ejemplo, el apoyo, es decir, José Antonio Caz de Vox, ¿no? Bueno, nada que decir aquí, es normal, ¿no? Y sobre todo, y ahora, bueno, hablar de Gabriel Boric, ¿no? De los apoyos que ha recabado, ¿no? Pues bueno, ha conseguido los apoyos de Unidad Constituyente, Nuevo Pacto Social, es decir, de la democracia cristiana, del Partido Socialista y del Partido Radical. Así que bueno, de ahí no decir mucho más. Estaba claro que al final la centroizquierda lo iba a apoyar. Pero sí es verdad que como ya hemos comentado al principio del directo, decía, ¿no? Que el nuevo pacto social va a hacer la oposición. Si ganase Boric, haría una oposición al propio gobierno de Boric, ¿no? Por ejemplo, se había hablado, ¿no? De que si ganase Boric, un condicional, a lo mejor, por ejemplo, el Partido Socialista podía integrarse en el gobierno de Gabriel Boric. Sí es verdad que la democracia cristiana, muy raro que se una, ¿no? Y hablando de democracia cristiana, pues también decir que Jasna Proboste, a las 48 horas de los resultados de la primera vuelta, pues aceptó, ¿no? Y le dio su apoyo a Gabriel Boric, ¿no? Y encima hace 2 o 3 días se reunió con él. Así que bueno,
está claro, ¿no? Luego Marco Enrique Zominami, es decir, el Partido Progresista también al final lo apoyó, sobre todo, pues él hablaba, ¿no?, de un frente contra la ultraderecha, ¿no? El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, ¿no? Que en su día fue compañero de Boric, ¿no? Y encima fue del mismo partido que Gabriel Boric, ¿no? De Convergencia Social, ¿no? Que está dentro del Frente Amplio, ¿no? Dentro a su vez de Aprobó Dignidad, pero Jorge Sharp en su día se marchó, ¿no? Y encima en septiembre o por ahí, bueno, no en septiembre, no, en agosto se hablaba de que podía ser el candidato de la lista del pueblo para las presidenciales, ¿no? En la primera vuelta, pero al final, pues, al final no llegó a ser candidato, ¿no? Y se quedó en Valpa, ¿no? En Valparaíso. Luego el fichaje estrella de Izquia Siches, ¿vale? Que es la expresidenta del Colegio de Médicos, que tuvo una gran relevancia durante la pandemia, ¿vale? Y encima ahora es la jefa del equipo de campaña de Gabriel Boric, ¿no? Luego también de los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, es decir, Ricardo Lagos, que estuvo desde el 2000 a 2006, y después Michelle Bachelet, que estuvo del 2006 a 2010 y después de 2014 a 2018. Se había hablado que Bachelet a lo mejor no daba su apoyo explícito, ¿no? a Gabriel Boric, pero al final sí lo dio. Y luego de Ricardo Lagos es un poco sorprendente porque lo que es la nueva izquierda, ¿no?, chilena, pues ha sido muy crítico, fue muy crítico con su gobierno, ¿no? Hablaba de que haya llevado políticas neoliberales, ¿vale? Y al final, pues, estaban bastante distanciados, ¿no? Pero sí es verdad que Ricardo Lagos a las 24 horas de la primera vuelta dio su apoyo a Gabriel Boric. La verdad es que sorprendió porque Ricardo Lagos no es tanto como Michelle Bachelet, es una centro izquierda bastante más moderada. Yo lo ubicaría, yo sacaría bastantes semejanzas aquí en España con Felipe González. Me parece a mí Ricardo ¿Sí? Lagos. Sí, sí, sí. Y Ya de derechas, entonces. Sí, sí, ya Bueno, a no ver, no, casi no, porque bueno, claro, es que Socioliberalismo, ¿no? sí. Bueno, es que ya, claro, Socioliberal. Es que claro, Es que- el Felipe González de ahora Claro, también. Es que, claro, asociar en tu caso a Felipe González con la centroizquierda, por eso me ha sorprendido, vamos. En su día, centro izquierda, pues eso. Bueno, El Felipe González de los 2000 es el Ricardo Lagos ahora del 2021. Nos dice aquí Corderillo Degollado, ¿qué opináis de la elección con 2 vueltas? Pues bueno, a ver, al final es que también hay que decir que es un sistema presidencialista, es decir, aquí Oh. es tanto el jefe de Estado como el presidente del gobierno, por tanto, no es solo una cosa, ¿no? Así que tiene aún mayor responsabilidad, así que esta doble vuelta, pues lo que hace es que hay como una doble decisión, ¿no? Y pues, oye, puede al final dar, ¿no?, la vuelta, ¿no? Y que el que ha ganado, el que se impuso en su día, ¿no?, en la primera vuelta, puede en la segunda vuelta perder, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que ha pasado en Francia. Sí es verdad que es un sistema semipresidencialista en Francia, ¿no? Pero, por ejemplo, en 2017 pues pasó eso, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que sacas esto de la doble vuelta, es decir, desde la vuelta de democracia en Chile, todos los que han ganado en la primera vuelta, todos los presidentes que han ganado en la primera vuelta, en la segunda vuelta también ganaron. ¿Qué sí, pero pasará en estas últimas? Lo hay una gran veremos. diferencia, ¿no? Las elecciones, pues eso, presidenciales como son las chilenas, las elecciones de 2 vueltas, generalmente en la segunda vuelta, cuando se enfrentan dos candidatos, siempre gana el que se lleve o el que se acerque más a ese centro ideológico y a ese nicho de votantes que suelen ser la mayoría parte de indecisos, y cuanto más alejado estés del centro ideológico, peor resultados te van a llevar, a no ser que sean unas elecciones muy polarizantes y sean uno de extrema izquierda y otro de extrema derecha, que entonces quien imponga su ideología sobre el otro. Pero, por ejemplo, sobre el sistema presidencialista en Estados Unidos, por ejemplo, solo hay una vuelta, pero porque solo suele haber... A ver, se pueden presentar más candidatos, pero en la práctica solo existen 2 partidos y existen 2 candidatos. Aquí en Chile, en un sistema multipartidista, en el que hay muchos candidatos, pues una segunda vuelta se vuelve necesaria porque ningún candidato obtiene la mayoría necesaria en primera vuelta. Entonces, esta segunda vuelta se da pues, casi de forma necesaria, digamos. Así Sí. que, y luego es curioso porque la suma de los apoyos, digamos, una suma mecánica de porcentajes de votos daría la victoria a Cast, pero bueno, 1 más 1 no tiene por qué ser 2.
la segunda No, fase. claro, las ciencias sociales, esto es lo bonito, ¿no? De que no es una ciencia natural, ¿no? Que no es nada biológico, que todo cambia, ¿no? Como diría Mercedes Sosa. Y luego también en cuanto a los otros apoyos, ¿no? Pues de actores internacionales, buenos actores internacionales como Pedro Pascal, ¿no? De Mandalorian, ¿no? El Mandaloriano, ¿no? O Viggo Mortensen, ¿no? Aragorn en El Señor de los Anillos, Captain Fantastic, Green Book, es decir... Bueno, luego también aquí en España ha sido el Capitán a la Triste, ¿no? De Arturo Pérez Reverte, ¿no? Pero bueno, eso mejor pasarlo, ¿no? Hay que señalar que Viggo Mortensen vive aquí en Madrid, ¿no? Porque su mujer es aquí, es Española. española. Es Ariadna. Ariadna Gil, sí, sí, sí. Que se conocieron en la película Capitana la Triste. Pero bueno, Viggo Mortensen, Pedro Pascal, vamos, Pedro Pascal que ha hecho la última de Mandalorian, tremenda, tremenda. Yo la recomiendo a todo el que esté por aquí. Y luego también cantantes de talla internacional como Joan Manel Serrat. eh, que- o Hombre, todo suma, Zetangana. todo A suma. ver, mira, Estamos en el 50%. Zetangana me la habéis quitado de la campaña, ¿eh? Zetangana. Zetangana que Vas a un puso, montón de Zetangana. puso un stories con Gabriel Boric, así que bueno. Si sabía yo en su momento que era de izquierda, ¿ves? Por algo- Porcentajes de voto tan ajustados, todo cuenta, Alberto. A ver, y bueno, es que con un candidato de ultraderecha, pues bueno, que te hablen de racismo, homofobia, ¿no? Contra otros valores, pues oye, la cosa tira, ¿no? Y luego también personalidades políticas europeas, pues firmaron ¿cómo decirlo? Pues un informe, por así decirlo, ¿no? Que se llama Europa con Boric por un futuro democrático y social para Chile, ¿no? Que pues firmó, por ejemplo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que está muy atento de lo que pasa en la realidad latinoamericana, Joan Subirats, nuevo ministro de Universidades, ¿no? También Thomas Piketty, ¿no? El economista francés, Anne Hidalgo, es que se ríe. Anne Hidalgo, que es la actual alcaldesa de París y candidata del Partido Socialista, Enrico Letta, que es el candidato del Partido Democrático, y luego distintos eurodiputados, ¿no? Pues, por ejemplo, Irache García, ¿no? Del Partido Socialista, Joaquín Almunia, que no es eurodiputado, pero bueno, por ahí está en Naciones Unidas, Ernest Urtasun, que es eurodiputado por los Verdes, Idoia Villanueva, ¿no? Que es de Podemos, bueno, una serie de eurodiputados, ¿no? También pues de Movimiento 5 Estrellas, de la Francia Insumisa, de todos estos partidos. Y luego también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dado su apoyo explícito a Gabriel Boric, así que bueno, apoyos, ¿no? Que tiene cada uno, ¿no? A ver, ¿cuál es que equilibra la balanza? No sé yo. No ¿Con sé cuál yo, te sí. quedas, Raúl? ¿Con cuál te quedas? Yo la verdad que le veo indeciso, ¿eh? Si votar. Le brillan los ojos. Vamos, luego, ahora vamos a pasar a hablar del tema de las transferencias de voto. Bueno, pasamos a hablar del tema de Franco Parisi, ¿no? Que es un tema que ahora está rondando mucho, ¿no? Y es que al final son 900.000 votos, ¿no? Los que consiguió en la primera vuelta. Así que, pues, es interesante, ¿no? Saber cómo se moverá su electorado, porque al final puede, pues, hacer que uno gane o otro gane, ¿no? Ya el propio Franco Parisi, ayer sábado, dio su apoyo a José Antonio Caz. Al final el Partido de la Gente, que es su partido, pues votó con un 60% a favor de José Antonio Caz. Y bueno, pues el propio Franco ha apoyado a José Antonio Caz, ¿no? A mí no me parece nada extraño. Yo creo que, por ejemplo, en tema económico son muy parecidos, ¿no? Y sí es verdad que a lo mejor su votante puede ser algo distinto, ¿no? En las demandas que pide, pero luego los dos tienen mucho votante masculino, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, José Antonio Caz, como ya he dicho antes, en el norte puede tener bastante impacto, ¿no? Que es sobre todo donde tuvo Franco Parisi, ¿no? Y luego también hubo esta polémica, ¿no? De que José Antonio Caz, pues, Franco Parisi había invitado tanto a José Antonio Caz como a Gabriel Boric a que fuesen a su canal, a Bad Boys, a su canal de YouTube, ¿no? Para que hablasen pues de sus propuestas y demás. Y bueno, pues José Antonio Caz sí fue, ¿no? Y al final Gabriel Boric, que en un principio había confirmado había dicho que a lo mejor iba, ¿no? Al final no fue
porque, bueno, Gabriel Boric, como ya hemos visto, tiene un electorado más mujer, ¿no? Entonces, la figura de Franco Parisi, sobre todo en este electorado, genera bastante polémica, porque Franco Parisi, como ya comentamos en su día, debe debe una buena cantidad de dinero a su mujer, ¿no? A su mujer, mejor dicho, por el tema de la Debe, separación. debe y no paga. O sea, hay que recalcarlo. O sea, no paga la Debe y pensión. no paga, exacto. Es que tremendo, ¿eh? Y consiguió ser tercera fuerza. Es que vamos, no sé, Franco Parisi me parece la verdad bastante demagogo, porque si no cumples con tu. La legislación, No, con la ley, sí, sí, con la legislación, ¿no? Y encima con los tuyos, con los más allegados, con tus hijos, pues, no sé, la verdad es que me suena bastante. No sé, Franco Parisi es que no me genera mucho mal rollo. Y bueno, aquí las transferencias de votos que vemos, que yo creo que nos pueden ayudar bastante, ¿no? A conocer un poco cómo se va a mover el electorado de Franco Parisi, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, es que el 54% se decidiría por José Antonio Caz, aunque un 36,6% se decidiría por Gabriel Boric, pero al final, como vemos, se tirarían por José Antonio Caz. Y luego también destacar esos indecisos, ¿no? El 8,9%. Es que los indecisos van a marcar estas elecciones. Van a marcar tremendamente, ¿no? El apoyo de Parisi se hizo el día 15, ¿no? Públicamente. Ayer, no, ayer. Fue ayer. Ayer mismo, sí. Lo digo porque esto es del día 14, entonces puede ser interesante ver Sí, pero cómo ha claro. podido cambiar, pero, o sea, si ese porcentaje de voto de Parisi que dice que va a votar a Boric, si ha cambiado después de la declaración de Parisi de apoyar a Cast. Hombre, es, Realmente un- es no, una no persona que sé. mueve voto, que mueve mucho voto, así que, oye, puede quitar mucho, puede Pues llevar es mucho ese importante. indeciso a José Antonio Caz. Veremos, ¿no? A ver, Sí. es que son 900.000 votos, es que, Claro, al joder. menos ese porcentaje de no sabe blanco nulo, pues sí que puede ser importante en el apoyo a Cast. Hmm. En los que ya tenían claro del apoyo a Boric, ahí yo creo que tendría más dudas. Sí. Pero no sé. Y bueno, las transferencias de voto no me destacan mucho más. Yo creo que ya pues, vemos que es que no, es que de los demás candidatos, pues al final es lo normal, ¿no? Eh, es que no hay que destacar mucho más, ¿no? Bueno, luego el no vote, voto nulo, voto en blanco, pues un 51 por Kass perdón, un 38 por Boric. Ahí habría más diferencias, pero sí es verdad que un 9,9% de indecisos habría, seguiría habiendo, ¿no? Y ya luego tendríamos el tema de los sondeos, pasaríamos al tema de los sondeos, esto ya muy rápido, ¿no? Y es que señalar antes que nada que eh, el acierto de las encuestas, ¿no? En estas últimas elecciones, ¿vale? Pues eso, es decir, en las encuestadoras, ¿no? Lo que acertaron, ¿no? El margen de error, ¿no? En base a los resultados, ¿no? De la primera vuelta, ¿no? Bienvenidos a todos los que estáis uniendo, a ver si. Mira, estamos aquí en Twitch, pero bueno, estamos en Twitter, Instagram, subimos esto mismo a YouTube, así que bueno, bienvenidos a todos. Que bueno, sobre el tema de las encuestadoras, ver que. Bueno, esto es un gráfico de la encuestadora Atlas Intel, ¿vale? Y lo que vemos es que esta misma encuestadora, ¿no? Es decir, hasta sobre el tema de que las encuestas están prohibidas 2 semanas antes de la celebración, ¿no? Y estas últimas encuestas que sacaron antes de que estuviesen prohibida su divulgación, pues vemos que Atlas Intel es la que más se acercó a luego lo que fueron los resultados finales, vamos. Y luego Pero, también UDD sería la segunda con menos error, sí. pero realmente no tenemos que hacer mucho caso a las encuestadoras en Chile porque como hay un alto porcentaje de indecisos a últimas horas de las elecciones, pues entonces ninguna encuestadora va a acercar más, ni va a acertar, ni se va a acercar un poco, digamos, al resultado final. O sea, no podemos decir que tiene la misma fiabilidad que puede tener a lo mejor en España, porque el porcentaje, como he dicho, de indecisos es menor en España que el que hay en Chile. Claro, Totalmente. luego también hay que tener en cuenta que las encuestadoras pues apuran un porcentaje de acierto mucho mayor cuando la participación es muy alta, evidentemente. Cuando la participación, como en el caso chileno, es endémicamente baja
y hay muchos indecisos, y luego está, como habéis dicho, el caso del electorado de París, y que es un outsider, que a lo mejor puede tirar más hacia Kast, pero es un electorado heterogéneo, pues hace que al final quede prácticamente en papel mojado, ¿no? Todas esas estimaciones que encima son de Sí, de sí. hace bastantes días. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ahora iríamos bueno, las últimas encuestas, es decir, hay que señalar, como ya hemos dicho antes, que las encuestas están prohibidas 2 semanas antes de la votación, ¿vale? Su divulgación está prohibida 2 semanas antes de cada uno de los procesos electorales, ¿no? La verdad a mí me parece una medida bastante ridícula, por así decirlo, si se me permite el adjetivo, ¿no? Porque es que es 2 semanas antes. Es que es tremendo, ¿no? Aquí en España es una semana antes, ¿no? Una semana. Sí. Pues semana. eso. La verdad es que es tremendo, ¿no? Y bueno, pues a ver, ya por ejemplo en nuestro Twitter ya hemos hablado varias veces de lo que señalaban, ¿no? Y es que en las últimas encuestas, es decir, las de hace 2 semanas, lo que señalaban es que la mayoría es que José Antonio Cast perdería frente a Gabriel Boric, sí, pero el resultado sería muy, muy ajustado, sería casi un 49-51%, ¿no? Y ahora las que vemos, las últimas que hemos visto que han sido filtradas o que se han publicado en otros países, ¿no? Pero esto lo hacen mucho las encuestadoras chilenas de decir como de filtrarlas, vamos, dicen que están prohibidas y demás, pero las filtran. Pero realmente puede ser como las andorranas, ¿no? Que no se puede, No, no no, pueden salir pero en es que las España, Andorra... Claro, pero claro. ahora mismo aquí en Politics no estamos haciendo nada ilegal, ¿no? Porque estamos en España. No, claro, Es un estamos en paraíso, España. el paraíso de las encuestas. Sí, 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 pero que al final lo que pasa con estas encuestadoras es que hacen trampas, por así decirlo. No es que ya no se vayan a otro país a publicarlas, ¿no? Es que las publican Pues en el las propio sacan. país diciendo que no se puede, pero luego las divulgan, vamos. Ya. Y lo que vemos es que, bueno, por ejemplo, estas de Cadem, ¿no? Y lo que veo es que Cadem, por ejemplo, si es que da la victoria a Gabriel Boric y la última que da es un 55-45%. Ojo, es decir, sería mucho más, ¿no? Se está hablando de que va a ser más ajustado, pero bueno, según por ejemplo esta encuestadora, pues sería un resultado algo más amplio, ¿no? Con más diferencias, ¿no? Yo diría que va a ser mucho más ajustado, pero muchísimo más. A mí me parece un 55-45. No lo veo. No lo veo. Después de Y los movimientos que ha además, habido estos últimos días, no sé. claro, y Realmente. además teniendo en cuenta que los indecisos, que van a ser claves. Indecisos, voto nulo, sí, todo eso. Y, y bueno, aquí la media de sondeos que tenemos aquí bueno, esto es sacado de America Elects, ¿vale? Y bueno, lo que vemos aquí es que, pues bueno, vemos que en los últimos días hubo una igualación entre Kass y Boric. Si es verdad, por ejemplo, el jueves pasado, las últimas encuestas que salían, todas decían que iba a ser vamos, casi empate, ¿vale? Pero bueno, las últimas que han salido daban una leve mayoría a Gabriel Boric. Veremos. Porque es que va a estar muy ajustado. Es que los niveles de indecisos están en torno a un 20-30%. Es que Es te que, pueden claro, decidir una elección. exactamente. O sea, ese votante indeciso que no sabe todavía por qué candidato votar, es que realmente un 5% de ese votante indeciso se va, por ejemplo, a uno de los dos candidatos y ya decide la elección del ganador, básicamente. Sí. Y bueno, alguna dudita que tengáis, vamos a actualizar. Ir actualizando. Yo lo que digo que ya empezó el conteo Sí, eso. y Muy bien. en Chile y está el 0,63% escrutado y de momento el 64,58% de apoyo para Gabriel Boric y el 35,42% para Kast. No son datos representativos todavía ni se puede intuir ninguna dinámica de votación, así que queda todavía, pues eso, queda todavía por ver cómo avanza. Totalmente. Totalmente. Eh, bueno, voy a poner aquí que estamos revisando, que estábamos hablando del recuento, ¿no? Bueno, Claro, y es además, que si todavía queda mucho, ¿no? el voto de Boric es de las zonas más Metropolitanas, que se supone. metropolitanas, pues saldrá antes su Sí. voto, supongo. Así que Claro, podría ser se una... irá acercando cada vez más. Realmente, me acuerdo que dijo José Pedro que realmente las zonas rurales se suelen contear antes en Chile, puesto que tienen muy pocas mesas y poca población. Entonces, Claro, pero eso es igual que aquí, al final
Y aquí los pueblos pequeños son los que mandan primeros resultados. Pues por eso digo. Pero aún así son Claro, pocos claro. votos. Pero no sé, bueno. Que Y aquí, veamos aquí las grandes zonas es lo que más tarde, es eso, de cajón. Claro. Espera, que estoy viendo aquí que son los primeros resultados escrutados. Bueno, estoy viendo aquí que está moviendo el Twitter y bueno, pues muchas Claro, gracias a los pues que nos seguís y demás. Estamos ahí dándole durito. Decir que, bueno, hoy ha habido elecciones en Hong Kong. Elecciones en Hong Kong. Hostias, Y sí, le sí. hemos fallado a nuestro público asiático. No, pues sí, ya os he hablado un poco. Alberto, sí. Fail. Bueno, pero joder, pero no hemos dedicado un especial. No, Sí, he obviamente, visto, sí, claro. el hilo sí lo he visto, estaba guay. Ah, la has visto, pero no la verdad me gusta, ¿no? Ya, Oh. ya. Es que tiene delito, ¿no? Que un propio integrante de Politics no le dé me gusta, me cago en la leche. No, pues eso, ha habido elecciones en Hong Kong, unas elecciones un poco paripé, porque encima ha habido renovación del sistema electoral, ¿no? Que lo que hace es reforzar a los patriotas, ¿no? A los patriotas a China, ¿no? Así que, bueno, los hongkoneses, la verdad es que, bueno, en 2047 se les acaba la independencia que tenían, ¿no? De China, ¿no? Y ya, pues será un territorio adjunto a China y bueno, pues se dice que, bueno, es que ya el aumento de importancia de China en las relaciones con Hong Kong, lo que pasa en Hong Kong ya es bastante importante. Y bueno, y todo eso lo hemos hablado, ¿no? Y en estas últimas elecciones solo ha votado un 28%. Imaginaos la desmovilización que hay, ¿no? Y bueno, de los resultados de Chile, si os parece, bueno, si nos queréis decir algo, decirlo ahora. Ya vamos nos queda poquito para terminar. Como os hemos dicho, pues estamos en época de exámenes, ¿no? Y como entenderéis, pues no podemos dedicarle tanto tiempo, pero bueno, hacemos este esfuerzo, así que tenedlo en cuenta. Y bueno, eso, cualquier cosa nos decís. Mientras tanto, os voy a preguntar a vosotros, ¿cuál es vuestra editorial? ¿Cómo veis lo que puede pasar en estas elecciones? Ya hemos visto que la indecisión, es decir, que los indecisos van a marcar estas elecciones y que, aunque las encuestas señalan que a lo mejor hay una leve ventaja de Boric, pues todo puede pasar, ¿no? Y realmente, bueno, yo creo que sabremos los resultados más o menos rápido, así que nos sigan por Twitter, porque lo iremos comentando por ahí, ¿no? Bueno, ya mañana. Y ya mañana, pero... Hombre, es que ya son Sí, casi sí las que 11. si sois impacientes, nuestro compañero José Pedro seguramente Claro. lo vaya. El amigo Sí, José sí, Pedro. si no, Electopanorama va a estar contándolo. Es que un huevo de cuentas. Yo os diría Electopanorama, seguirlos sí o sí, Panorama porque electoral global también. Habla de... sí, Electopanorama es panorama electoral, algo así. Ah, es lo mismo. Bueno, Sí. Sí. bueno, claro. Bueno, Alberto es un... Y bueno, nada, yo creo que ha quedado realmente casi todo dicho, ¿no? Realmente unas selecciones muy ajustadas, que aunque parezca que, bueno, que según hemos visto en las encuestas puede ganar Boric, pues realmente con el porcentaje de votos indecisos y los movimientos que ha habido estos últimos días que no se reflejan en las encuestas, pues hay que tener cierta 0,64% de los prudencia votos. y nada, Muy poco. o sea, a disfrutar del recuento. pues sí, por ejemplo, ahora que estoy viendo que 3,67% escrutado y ganaría por ahora pues, Gabriel Boric, pero solo un 3,7, así que tampoco podemos decir mucho, ¿no? Oscar, Alberto, ¿cuál es vuestro editorial? Alberto, dilo tú. Vale, pues yo bueno voy a lanzar un globo sonda como pronóstico. Yo creo que va a ganar, es decir, va a estar reñido. Yo creo que va a ganar Boric por 3-4 puntos. Y 52-48, una cosa así. No sé. Y que va a impugnar Kast. Hala, ya lo digo todo. Eso es lo que yo creo A que va ver a si esa suceder. impugnación va largo o se queda en nada, ¿no? Veremos. Hacemos clip de esto para sacar. Y yo en ese sentido sí, creo que va a ser un recuento pues entretenido, emocionante, pero vamos, yo creo que no va a peligrar la victoria de Boric. Esperemos que no lo mufes. Oscar. Yo espero y quiero que gane Boric, o sea, levantarme mañana con unos buenos días, ¿no? Para encarar bien el examen. Pues Pero sobre todo la pregunta va a estar si realmente el posible gobierno de Boric, anticipando yo, por favor, no lo mufes. anticipando que puede ganar, que creo que va a ser el ganador,
si realmente Veremos, va a veremos. cumplir esas demandas del pueblo chileno que surgieron en el año 2019 y que son tan importantes de que tomen conciencia, pues Boric y el próximo gobierno, que espero que así sea. Sí, bueno, Michelle Bachelet, ¿no? Que, bueno, en su día también tuvo mucho impacto, ¿no? Como una nueva izquierda y demás, pero luego sí es verdad que las reformas que hizo no fueron tal como se presuponían. Sí es verdad que la constitución, ¿no? que hay tampoco permitía que hubiese grandes reformas o reformas que beneficiasen o que dijese o que fuesen más por lo que ella defendía, ¿no? Y bueno, ahora también tiene que tener muy en cuenta, ¿no? El candidato que gane, que se está haciendo una nueva constitución y que esta nueva constitución no va a ser como la que se hizo durante el gobierno, ¿qué gobierno? Dictadura totalitaria de Augusto Pinochet, así que veremos, ¿no? Pero sí es verdad que la Constitución puede marcar mucho, ¿no? De lo que puede hacer el próximo gobierno y también las dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, pueden marcar el paso, ¿no? Y bueno, ahora vamos a actualizar lo que 3,67% escrutado, Boric 53 y Cast 46,5. Vale, es decir, no ha cambiado nada. Bueno, pues Bueno, sí, se está acercando más, ¿no? bueno, es que yo ya, Bueno, es es que no que, sé es el que último. 367 es como estaba antes, así que no se han movido. Ah, vale, vale. Vale, sí. Mm, Bueno, como os decimos, seguir a Electo Panorama, por ejemplo, que va a estar dándole muy duro a estas elecciones. Os vamos a decir cuentas. También José Pero seguro que habla alguna cosilla. Felipe Gali también hablará. Es decir, estáis siguiendo todo lo que puede pasar de estas elecciones. Estar atentos a todas esas cuentas que van a estar, pues eso, señalando lo que puede pasar. Parece que el conteo va a ser rápido, así que podemos tener unos resultados pronto. Esperemos que sean alentadores. Pues bueno, cerramos. Estamos allá 19 de diciembre. Ya se va a terminar la primera temporada de Politics. Bueno, No, no, 24 episodios. Tremendo, ¿eh? Es verdad, ya 24 nos de ellos vemos que hemos en Año hecho. Nuevo. Pero incluyendo No, no, los de. sin incluir los especiales Los y el juego de la política. Hostia, el juego de la política. Es que eso también tuvo unos cuantos. ¿Habrá, Sí, sí. ¿habrá cambio de logo? Ahí lo dejamos. Hostia, no me digas. Veremos. Rebranding. Bueno, veremos. Rebranding. Cogiendo Eh, terminología muy bien, mercantil, claro. no mercantil, Alberto, es que es así. Bueno, Marketing. no sé si haremos un último directo, un 1x25 así Sí. en contexto navideño, ya haciendo un repaso, ¿no? Porque empezamos con las catalanas en febrero. Yo lo Éramos hago ahí unos si te micos. pones un sombrero rojo. Eso sí lo Sí, hago. esa era Si te ya pones que un faltaba. A sombrerito ver, rojo. que mi Yo pelo. haría la última cena, lo llamaría. Muy buena, pero la última cena, pero no la última, sí, pero la última cena de la temporada, El sí. año, Sí, sí, claro. pues sí, sí, está bien, así hacemos un repaso, ¿no? Porque es que hemos cubierto Pues, catalanas, madrileñas, vale, alemanas, chilenas, y de también, todo. Las de Argentina, Bueno, las del paso. en Twitter, bueno, hemos seguido de todo. En Twitter de todo. Hasta de Súper Kuala random. Lumpur. Bueno, Kuala Lumpur nos ha faltado No, decir. no, eso se lo Fiji, dejamos. perdonad a los de Fiji, que esos os hemos Eso se lo fallado. dejamos a Lecto Panorama y a Felipe Gal y demás que están también atentos. Nosotros hablamos así más, un poco algo más mainstream, pero bueno, estamos ahí atentos a todos, así que sí, O podemos seguimos. hacer uno el 30 o el 31, uno así no muy largo. Sí, sí, Así sí, como el 30 yo diría. vas a futuro. 30. Sí, la última cena, me gusta el título. La verdad es que tenemos buenos títulos, ¿eh? Este Chile Yo elige, voy, ¿no? yo voy de San Pedro. Tú vas de San Pedro. Bueno, pues alguna cosa por los comentarios. Si tenéis alguna cosa nos decís. De nuevo, Like. muchas gracias a Corderillo Degollado por suscribirte. Esperemos que esa suscripción valga la pena, ¿no? ¿Nos sigues en Twitter, Corderillo Degollado? Lo que se puede. A ver si te ponemos cara. Bueno, muchas gracias. Estaremos atentos a las elecciones en Chile. Yo diría ya que más mañana, pero bueno, estaremos muy atentos. Ya, si queréis cerramos, chicos. ¿Decir algo? Sí. Feliz Navidad y Feliz feliz Año Navidad. Nuevo.
Feliz A ver si lo fiesta. empezamos bien, ¿no? Y viva la democracia. Bueno, también mira, nuestro amigo La Jordi libertad. Aventín también está siguiendo las elecciones. Bueno, pues también seguirle, que nos preguntó el otro día, pues, si el directo iba a durar mucho. Pues no va a durar, ya le dijimos que no. Pues bueno, también Jordi Aventín va a estar ahí siguiendo el directo. No lo utilizo mucho, bueno, pues si nos siguen, mejor. Ahí está, que estamos hablando, estamos atentos a todos. Hong Kong, hemos estado hablando. Mañana Chile. Mañana creo que también se dirá el nuevo líder del Frente Amplio Uruguayo. El 21 se investirá a la que será la nueva alcaldesa de Berlín, que será una coalición rojo-rojo-verde. Estar atentos. Y yo ya me voy a poner la pantalla completa. Muy bien. Muy bien. Chao. Decide Chile. Decide Chile. Bueno, pues muchas gracias por los que habéis estado aquí. Bueno, pues yo ya dar las gracias a todos los que habláis, pues también muchas gracias. Y bueno, hemos estado siguiendo estas elecciones chilenas, ¿no? Bueno, pues hemos hablado tanto de Kast como Boric, de los acuerdos que tiene cada uno de los candidatos, bueno, y, y bueno, también de la primera vuelta, de la participación, y bueno, esto es todo. Muchas gracias por estar ahí. Yo hoy me acuerdo de Víctor Jara, de Salvador Allende, también de los que están presentes como Daniela Vega. Me acuerdo de todos ellos, me acuerdo del progreso y espero que gane Boric. Viva Chile y viva Boric. Y chao, chao, José Antonio Caz. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Esto es editorial solo de Raúl, que Politics, bueno, pero Raúl en contra de Caz. Muchas gracias.